Escuchas a Héctor Rosales en radio. 21 de octubre vamos con los acontecimientos más importantes de un día como hoy. Iniciamos con el año 1094 después de Cristo. En la actual España, el llamado Cid Campeador, que eso de campeador puede ser de origen alemán, porque Kämpfer tiene que ver con luchador o con el que pelea. Podría ser un posible origen de esa palabra llamado campeador. Su nombre real era Rodrigo Díaz de Vivar. Vence a las tropas de los almorávides. Los almorávides eran eran islámicos que habían ocupado una parte de España. Esto en la batalla conocida como Cuarte. En el año de 1496, en Flandes, actual Bélgica, contrae matrimonio Juana de Castilla, hija de los reyes católicos, y Felipe el Hermoso de la Casa de Habsburgo. Ambos serán padres del rey de la Nueva España, conocido como Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Año de 1879, en los Estados Unidos, oficialmente digo para que no me vayan a decir después, es que no, el que hizo el foco o la bombilla fue otro personaje. Bueno, oficialmente, en 1879, Thomas Alva Edison consigue fabricar la primera lámpara eléctrica que alumbró durante 48 horas ininterrumpidas. Por ella existe un documental que se llama Documental sobre la obsolescencia programada, que afirman, no sé si esto sea así, porque se hicieron muchos documentales también con informaciones un poco tendenciosas, que afirman que los primeros focos realizados por Thomas Alva Edison no se fundían y que podían trabajar años, y que se empezó a hacer que se fundieran para poder comercializar más, que se empezaron a hacer los productos defectuosos para elevar la cultura de consumo. Yo no sé si eso sea verdad. Yo creo que los productos que hemos visto que son de la mejor calidad son los que duran más. Así que, pues como me declaro incompetente para decir si eso es cierto o falso, lo que sí he encontrado en esta referencia de historia es que la bombilla duró 48 horas antes de fundirse, que es realmente poco porque serían solamente 2 días. Año de 1971. En Suecia, el comunista y apologista criminal, seguidor del genocida Joseph Stalin, el poeta chileno Pablo Neruda, recibe el Premio Nobel de Literatura. Pues se lo conceden según por sus poemas, no precisamente por un poema que haya estado relacionado con elogiar los crímenes de Stalin, pero sí referir que ese es un aspecto muy negativo de dicho personaje. Año de 1982 en Suecia, el escritor Gabriel García Márquez, pues este escritor que fue, mejor dicho, cómplice de la dictadura comunista de Cuba, es declarado ganador del Premio Nobel de Literatura. Año 2019. Inician las mega manifestaciones en las calles de Bolivia contra el fraude electoral ejecutado por Evo Morales, quien quería reelegirse por 4ª ocasión. Esto termina, pues ya saben, en que Evo Morales es rescatado por la corrupción de López Obrador con un avión del ejército mexicano llevándoselo a México. Y desde México daba órdenes vía telefónica para perjudicar la vida de Bolivia, lo cual es un doble delito y lo cual pone en aprietos la política exterior de México, que violó. Y todavía tenía el cinismo López Obrador de decir que él estaba en contra de intervenir en otros pueblos,
que él apoyaba la libre autodeterminación de los pueblos, pues no se vio en el caso de Bolivia ni en muchos otros casos. Efemérides del fin de semana. Bueno, pues el 20 de octubre, en el año de 1500, en España, los reyes católicos expiden una real cédula de constitución del municipio de Granada, tras lograr la expulsión de la ocupación islámica del sur de España, se proclama Granada. En el año de 1548, en Bolivia, el conquistador español Alonso de Mendoza funda la ciudad de La Paz, Bolivia. Año 2000, en la Ciudad de México se produce un incendio en la discoteca Lobombo, así se llamaba, Lobo Hombo, que deja como resultado 22 personas sin vida. El responsable es uno de los hombres de confianza de López Obrador, Francisco Chiguil, que por cierto ahora está en el partido Morena, antes eran PRD, pues ahora están en Morena. Chiguil no tiene pues ninguna causa abierta en su contra. Recordar que en aquel entonces, de todas formas, quien gobernaba la Ciudad de México era el partido PRD, el partido de López Obrador. Año 2011, en Libia, el presidente Muammar al-Gaddafi, mejor dicho, el dictador Muammar al-Gaddafi, es privado de la vida por las fuerzas rebeldes, poniéndose fin de esta forma, con su muerte, a la guerra civil en Libia. Su gobierno o su dictadura duró durante 40 años, comercializando petróleo libanés. Libia hasta la fecha carece de gobierno y se encuentra en una inestabilidad política constante. Año 2011. En España, la organización terrorista vasca ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada. La organización terrorista se pasa a la política y sigue delinquiendo con la impunidad que le dan políticos de izquierda. 19 de octubre. En el año de 1469, en el Palacio de los Viveros, en Valladolid, España, contraen sagrado matrimonio Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, preludio de la unificación de las coronas de Castilla y Aragón, que posteriormente se llamarán el Reino de España. Esto en el año de 1469. Los matrimonios entre los monarcas eran garantía de estabilidad y de unión de los reinos. Año de 1512, Martín Lutero obtiene el grado de doctor en teología, es decir, el estudio de Dios desde las Sagradas Escrituras, la Biblia. Conocimientos que, sin embargo, Martín Lutero, conocimientos que él va a desechar para impulsar la herejía del luteranismo o la reforma protestante. Martín Lutero va a desechar los conocimientos en teología que adquirió para poder malinterpretar a libertad, a su propia voluntad, los pasajes de la Biblia, sin respetar la doctrina oral de la Iglesia ni la tradición católica. Por tanto, el pecado de herejía de Martín Lutero es aún mayor que el de una persona común que toma la Biblia y que comienza a malinterpretarla. Es miles de veces peor porque él sí sabía perfectamente cuál era el sentido correcto de la interpretación de la Divina Escritura. Y él decidió interpretarla a su modo, a su conveniencia, sobre todo interpretarla de tal forma para tratar de anular la institución del papado. Año de 1845. En Alemania, Richard Wagner estrena el Tannhäuser, ópera que dirigió en la ciudad de Dresde, muchos años antes de la aparición del nazismo, por lo cual aquellos que quieren relacionar las composiciones de ópera de Richard Wagner con el nazismo, pues están muy equivocados, no conocen la historia real de que, bueno, pues el hecho de que Hitler fuera aficionado a las obras de Wagner no quiere decir que esas obras sean representativas del movimiento nacional socialista.
Año 2003, en la Ciudad del Vaticano, un día 19 de octubre, el Papa Juan Pablo II beatifica a la monja albanesa Santa Teresa de Calcuta. Pues bien, estos fueron los acontecimientos más importantes de un día como hoy. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.